Los animales salvajes nunca matan por deporte. El hombre es el único a quien la tortura y la muerte de sus semejantes es divertido en sí mismo. James Anthony Freud. La guerra no solo desata terror y caos por el mundo, también desata monstruos ocultos entre la sociedad, esperando su oportunidad de ser liberados. Un pequeño impulso que les permita sacar ese malvado ser escondido en su interior. Los criminales que al día de hoy les compartiré son una prueba más de que el humano hace del dolor ajeno un combustible, del que cada vez necesita más. Pero antes de hablarles de este sádico escuadrón que llevó la prepotencia a niveles nunca antes vistos, te invito a dejar tu me gusta, además de un comentario con tu opinión acerca de este caso. También puedes entrar en el canal de Discord en la descripción del video. Es totalmente gratuito y me permite interactuar contigo directamente. Dicho esto, podemos continuar con Detrás del Escuadrón 731. Muchos de nosotros hemos oído hablar de los experimentos llevados a cabo por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Experimentos que nos hielan la sangre y nos hacen empatizar con los que sufrieron en las garras de los sádicos doctores alemanes. Pero lamentablemente, no fueron los únicos que llevaron a cabo estas terribles prácticas. El imperio japonés podría ponerse fácilmente en el mismo escalón, y no sería hasta la década de los 80s que uno de los secretos de estado más bochornosos de esta nación saldría a la luz: el Escuadrón 731. Todo comenzaría en 1925, en Manchuria, una ciudad histórica en el sudeste de China, donde líderes japoneses de ideologías fascistas iniciaron un programa destinado al estudio de armas biológicas. Desde aquí empiezo a leer muy mal, ¿no crees? El cabecilla del proyecto, Shiro Ishii. Este cruel personaje nació el 25 de junio de 1892 en Chiba, Japón. Su prolífica carrera como microbiólogo lo pondría como candidato natural al puesto de presidente en este escuadrón. Así a sus 45 años tomaría el cargo, comenzando un reinado de terror manejado con excesiva crueldad durante 8 eternos años, desde 1937 hasta 1945. Pero su legado duraría mucho más que eso, y pasaría escrito con sangre como el más despiadado de la Segunda Guerra Mundial. El programa durante varios años después de su comienzo estuvo detallando las retorcidas ideas de los involucrados y haciendo estudios menores, hasta que por fin, en 1937, comenzarían los primeros experimentos. Grupos médicos criminales encargados de erradicar, crear armas bioquímicas, experimentar, unirían fuerzas para comenzar oficialmente con las primeras simulaciones, solo que esta vez no serían los animales quienes fungirían el papel de objetos para experimentar. Esta vez las cobayas serían los mismos humanos. Un desafortunado grupo de 10.000 personas serían las víctimas en un campo de concentración que existía bajo la máscara de ser un módulo de purificación de agua. Entre los desafortunados había desde civiles antifascistas hasta rusos y mongoles. Había una gran diversidad de gente condenada por sus ideologías o por ser consideradas una amenaza para el imperio. Incluso hay registro de militares condenados a este infierno creado por su mismo gobierno. Mas las fronteras del escuadrón no se acaban en aquel campo. También se cuenta que fueron las causantes de decenas de miles de muertes en China. Un conteo inicial estimó que pudieron oscilar entre las 180 hasta las 200.000 personas, pero estudios hechos en la actualidad revelan que esas cifras podrían estarse quedando cortas, ya que los números ascenderían a más de 500.000 personas. Y por si fuera poco, estos genocidios no serían la principal razón por la que es recordado el Escuadrón de la Muerte, sino por las que les contaré a continuación. Número 1. Propagación de enfermedades. Una de las tareas del escuadrón era la infección intencional con bacterias y virus nocivos en los pacientes, dejando que las enfermedades se desarrollaran plenamente, sin administrarles medicamento alguno, dejándolos finalmente morir mientras anotaban cada agónico momento que aquel paciente vivía. Aunque claramente no pararían ahí. Se cuenta que con tal de conocer la etapa de contagio en un entorno que ellos llamaban natural, comenzaron a soltar estas enfermedades en poblaciones cercanas, con el total consentimiento del gobierno, claro está, que evitaba a toda costa que existiera registro alguno de estos sucesos. Entre los patógenos usados en estas pruebas se encontraba el anthrax, la cólera, la viruela,
y la más temida de todas, la peste bubónica. Número 2. Inyección de sustancias. Esta práctica fue tal vez una de las más usadas por los doctores japoneses para entender cómo el cuerpo humano reaccionaba, aunque claro estaba que era algo totalmente descabellado. Por ejemplo, la solución más inyectada era el agua de mar. Ellos creían que esta podía ser el sustituto perfecto a las soluciones salinas utilizadas hasta la actualidad. Obviamente estaban muy equivocados, y más sorprendentemente aún, era que lo seguían intentando, a pesar que a todos los pacientes a los que se les practicaba este método fallecían. Si estas acciones ya te parecen sádicas, temo decirte que hay peores, mucho peores. Los registros detallan que otros fluidos, como secreciones animales, eran inyectadas en las venas de los individuos. Los fines no se saben con certeza, aunque lo más probable es que fuese solo para divertirse con la muerte lenta que experimentaban los afectados. Por último, también les inyectaban aire, sabiendo que les causaría embolias casi siempre fatales. Ellos lo hacían para estudiarlas, sin importarles que estuviesen vivos o muertos. Número 3. Las armas eran probadas con los pacientes vivos. Cuando las armas requerían ser usadas, ellos disponían de blancos móviles para agregar un efecto de realidad en las pruebas. Granadas, lanzallamas, explosivos y bayonetas eran las favoritas para realizar estas pruebas, dejando casi siempre una carnicería humana detrás. Para los desafortunados que sobrevivían, no había más que una lenta espera hasta que la luz en ellos se apagara, abandonados en este infierno creado por el hombre. Número 4. El congelamiento de miembros. Una de las pocas aportaciones que los experimentos del Escuadrón 731 dejó fue la cura para la congelación de miembros en el cuerpo. Gracias a la tortura realizada a los pacientes, se sabe en la actualidad que sumergir la parte afectada en agua entre 27 y 49 grados puede de hecho salvar el miembro. Lamentablemente, para saber esto, cientos perdieron partes de ellos, llegando incluso a perecer por la gangrena. Número 5. Embarazos interrumpidos y experimentación. No es sorpresa saber que muchas mujeres quedaban embarazadas por el abuso de los guardias, pero la injusticia no se detenía ahí. Las mujeres que estuvieran embarazadas eran víctimas de experimentación y tortura, que terminaba con la pérdida de sus futuros hijos. Cuando el bebé llegaba a sobrevivir, su destino no era mejor que el de su madre, era usado para experimentación, terminando lógicamente con su deceso. Nadie iba a sobrevivir aquí. Número 6. Desmembramiento innecesario. El quitarles los miembros a los pacientes, sin razón alguna, fue otra de las trágicas y agónicas operaciones que tenían que aguantar. Los doctores querían saber cuáles eran los límites del cuerpo humano, además de la capacidad para autosanar. Como en todos los experimentos, los individuos estaban vivos y sin anestesia alguna, lo cual suma un grado de perversidad y sadismo a todo esto. Número 7. La bisección. Otras crueles prácticas como la centrifugación, la exposición larga a rayos X y radiación, los cambios de presión forzados, o la copulación entre un individuo infectado con alguna enfermedad de transmisión sexual y uno sano, fueron algunas más de las prácticas usadas para torturar a los pacientes, con la absurda justificación de que lo hacían por la ciencia, para la humanidad. Pero ni todas estas se comparan con el último castigo, sin duda el más cruel de todos, la bisección. Si había durante este periodo una tortura tan infame que ninguno de los aprisionados quería sufrir, era precisamente esta. Consistía en abrir el cuerpo de la víctima para poder estudiar las funciones de cada órgano, los estragos que causaba la falla de uno, la reacción del cuerpo ante el dolor, además de llenar el deseo en las perturbadas cabezas de los doctores, a los que no les temblaba la mano para realizar estos atroces experimentos, que acababan cuando el corazón se detenía a causa de la sangre perdida o del dolor que se volvía insoportable, ya que no eran anestesiados para nada. La desintegración de este escuadrón se dio únicamente con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Relatos cuentan que Shiro Ishii quiso comenzar un ataque biológico en 1944, pero para fortuna de todos, ataques de los aliados lo evitaron, y más tarde, en 1945, la ocupación del ejército de la Estrella Roja terminaría por firmar el fin de este infame lugar, que sería desmantelado y su personal evacuado. Lamentablemente, esta no es una de las historias en las que al final hay justicia, y en la que alguno de los involucrados sufre un karma por su actuar. De hecho, la impunidad reina hasta la actualidad con este caso. Los doctores finalmente fueron encontrados y llevados a juicio en Estados Unidos, pero cuando parecía que por fin habría justicia para las miles de personas asesinadas, la historia
cambiaría de nuevo, escupiéndonos una triste realidad en la cara. La gente no le importa al gobierno, solo interesa que los poderosos ganen. Así, tras la rendición oficial de Japón en 1945, los doctores que trabajaban en este círculo del infierno traído a la tierra quedarían perdonados de todos sus actos por el entonces jefe militar Douglas MacArthur, quien les ofrecería total inmunidad si aceptaban dar todos los datos de los experimentos con armas biológicas a los Estados Unidos. Así se daría por cerrado un caso más de impunidad, que se perdería como muchos otros por décadas entre papeles, sin darle oportunidad a las víctimas de revancha. Te pregunto, ¿crees que el infierno ya haya liberado sus bestias en la tierra y no nos hemos dado cuenta? Es un tema delicado y que se debe de tratar con mucho respeto para las víctimas que aguantaron el dolor en carne propia, para dejarnos un mensaje de cuál cruel es el humano en búsqueda de respuestas. Espero haya sido de tu agrado este video. Responde la pregunta lanzada al final en la caja de comentarios. Estaré leyendo todas las que pueda. Esto fue Detrás del Escuadrón 731. Nos vemos pronto.